Pero lo que ha dicho Julio es interesantísimo y quiero decir que lo suscribo casi en su totalidad, pero bueno, luego hablaremos de ellos. Que sepáis que yo ayer en Telegram di la primicia del tema de Bolivia porque Víctor me envió fotografías, vídeos e información y gracias a Víctor yo lo pude colgar en Telegram y me adelanté al propio El País, que lo publicó casi media hora después. Sí. Bolivia es un país maravilloso, por cierto, con una conferencia episcopal con la cual yo me he reunido, ya no, porque como sabéis me expulsaron del país y me han prohibido la entrada, me quedan 3 años todavía sin poder entrar, pero me he reunido con ellas siempre de manera discreta como me han pedido, pero una conferencia episcopal combativa por la democracia y además se mete, para entender lo que ha ocurrido es Evo Morales, que es un líder cocalera sindicalista, llega al gobierno en el año 2006, se hace una constitución a medida, donde dice que después de 2 periodos legislativos, pues que ya no se puede gobernar. Y decide que se quiere volver a presentar a las elecciones del año 2019. Lleva 13 años en el poder, que se dice pronto, como vencían 2, pues uno más. Y entonces, pues la Constitución que él mismo se ha hecho en esta hoja de ruta del Foro de Sao Paulo, que ha ocurrido igual en Venezuela, bueno, en Ecuador, en otra serie de países, pues la Constitución nos lo permite. Entonces apela a los derechos humanos y dice que va contra los derechos humanos no respetar la voluntad del pueblo y que el pueblo quiere que él se presente y se vuelva a presentar. Y entonces se descubre que hay un golpe de Estado, tiene que salir corriendo, asume el gobierno porque el vicepresidente se va, el presidente del Senado se va, el presidente del Congreso se va, los siguientes, una señora en la tercera línea, que es Yanine Áñez, que asume la presidencia durante un año. Y durante ese año lo que hace es gobernar, manteniendo el MAS, movimiento al socialismo, que es lo mismo que tenemos aquí en Madrid, MAS, con todos sus cargos electos, y al año convoca elecciones y gana Arce, que yo creo que fue esta señora que solo estuvo un año en el poder, que fue la única que tuvo sentido del Estado, está hoy en la cárcel, y es Yanine Áñez. Cuando Arce asume el poder, que había sido ministro con Evo Morales y que ha llevado parte del programa económico, él hizo unas declaraciones interesantísimas, ¿no? Dice que el modelo de democracia al cual quiere llevar Bolivia y económico es el de Cuba, que él admira enormemente la democracia cubana y el modelo económico de Cuba y que eso es donde tiene que ir Bolivia. Entonces, ¿qué pasa en Bolivia? Bolivia lo que ha habido es un deterioro enorme, pero muy especialmente en los últimos 8 meses económico. No hay agua, más de 2 millones de bolivianos llevan meses sin tener acceso directo al agua, no hay en muchos casos alimentos básicos en ciertas zonas del país, el gas, Bolivia exportaba gas, se agota el gas, igual que en Venezuela cuando llega Chávez y luego Maduro. Venezuela, que tiene las mayores reservas de crudo, está exportando, me parece que está haciendo el entorno de 600.000 barriles cuando tendría que ser el mayor exportador del mundo de petróleo, porque todas las instalaciones que había, el gobierno comunista se lo carga. Y PDVSA, que llegó a ser la segunda petrolera más grande y más eficiente del mundo, pues ahora es un chiste, o por no decir una tragedia. Pues no hay gas, ha anunciado que en junio de este año se deja de suministrar gas a Brasil, que eso le generaba unas enormes divisas, porque como no se ha invertido en exploración, en perforación, en mantenimiento, lo típico, ¿no? Que es muy fácil ordeñar la vaca, pero si a la vaca no la cuidas, se muere. Entonces, eso genera una falta de divisas y tienen un problema que no tienen divisas. Están importando durante los últimos 3 años más de lo que están exportando y el país ha llegado a una situación absolutamente crítica de pobreza, de hambruna, que las propias bases que apoyaban al movimiento al socialismo pues han llegado al límite de su paciencia, muy especialmente en comunidades indígenas. Y lo que ha ocurrido es que Zúñiga, que no es un general, lo tengo que decir, honorable, ni respetado ni querido, que ha permitido que a compañeros suyos que estuvieron, lo único que hicieron fue cumplir con sus obligaciones, que están en la cárcel. Hay más de 1.800 presos políticos, entre ellos policías, tenientes, coroneles, que lo único que hicieron, oye, se va el presidente, hay una presidenta nueva, se convocan elecciones, pues nosotros seguimos con nuestra... O sea, él se dice que todo parte de un cabreo que tenía el señor porque no le hacían senador en la jubilación a él y al jefe de la Armada. Bolivia, aunque ha perdido el mar, tiene un vicealmirante, ¿no? Tiene los 3 ejércitos y la realidad es que esto es muy parecido a lo que pasó con Chávez. Es muy importante porque cuando ocurren estas cosas en Sudamérica hay que ver lo que ha ocurrido en otros países que gobernados por estos narcogobiernos, por el Foro de Sao Paulo, por el Grupo de Puebla. En Venezuela
el golpe del año finales del 2001 o principios del 2002, que duró 3 días, me parece que fue en abril del 2002, hubo un golpe de Estado contra Chávez. Chávez parece lo repudia finalmente y a partir de ahí se convierte en un gobernador con un poder absoluto. Se había dado cuenta que no controlaba el poder judicial, se carga el poder judicial y desde a partir todo es Chávez. Aquí lo único que ha sido muchísimo más burdo, aquí lo que ha habido es una instrucción de un presidente que sabe que pierde las elecciones el próximo año, de un partido que está dividido en dos, entre Evo Morales, que como buen comunista, hombre inútil donde lo vaya, no quería abandonar el poder y ha intentado, y entonces se ha enfrentado, y aquí hemos tenido a dos egos, Arce luchando las típicas purgas de los comunistas entre ellos, ha perdido inicialmente Evo Morales, que está pidiendo apoyo a algunos de sus antiguos compañeros del Foro de Sao Paulo, de estos narcogobiernos, y Arce, en esta situación de pérdida de popularidad, pues ha ido a por el gobierno, a por hacer esta jugada, que lo ha explicado perfectamente el general. O sea, tira las puertas, se mete en el Palacio Presidencial, habla con el presidente y dice, pues ya me voy. Y luego van y lo detienen. Es totalmente absurdo. Y la muestra de que es totalmente absurdo es que minutos después de que este señor saliese a la calle, los principales líderes de la oposición, Carlos Mesa, Luis Fernando Camacho, gobernador de Santa Cruz, que está en una cárcel a más de 4.000 metros de altura, que lo detuvieron porque probablemente podría haber sido, si le dejaran presentarse, el siguiente presidente de Bolivia, y por eso lo han metido en la cárcel. Un hombre profundamente enfermo, que tiene que cambiarse la sangre cada 20 días, la han metido en una cárcel para que se muera. Con otro, por cierto, con algunos líderes cocaleros. En la peor cárcel de Bolivia, que la gente que se imagine lo que es eso. Pero minutos después, desde sus cuentas oficiales de que este hombre saliese a la calle, antes de que hiciera una declaración, ya estaban denunciando que ellos no tenían nada que ver y que esa no era la manera de echar a Arce. La conclusión yo creo que es clara. Yo soy de la hipótesis y tengo el convencimiento, después de haberme pasado la noche hablando con distintas personas de distintas zonas de Bolivia, de Santa Cruz, de La Paz, que esto es un autogolpe, que el único objetivo que buscaba era el incrementar su popularidad. Bolivia deja de exportar gas en junio a Brasil y la tasa que cobra del gas que pasa por un gasoducto que viene de Argentina y que pasa por Bolivia también se va a acabar porque los argentinos están trabajando ya en un gasoducto para no tener que pasar por Bolivia. Por temas de seguridad, por muchísimas razones. Eso es lo de Bolivia, un país maravilloso, que tiene unas ruinas y una historia que nos hermana con ellos fantástica y donde yo he conocido a gente no buena, heroica, que se juega la vida y el patrimonio por defender su familia, por defender su patria, sus valores y por defender su fe. Y yo creo que de ellos tenemos mucho que aprender y por eso yo les mando a todos desde aquí un fuertísimo abrazo.